hegemónico en el gobierno, que a pesar de todo todavía había una fuerza electoral de millones de personas que con todas las desventajas participaba confiando en que en algún día lograría el éxito político por la vía electoral, de tal manera que no desestimo en absoluto la vía electoral. Y creo que no se puede cancelar, o sea, un demócrata nunca puede cancelar la vía electoral definitivamente. El problema en este momento es que la división estratégica del sector opositor está dividida. En este momento nosotros tenemos, en primer lugar, un instrumento político como la MUD anulado. ¿Por qué está anulado? A mi juicio por dos razones. Uno, porque la MUD fue creada realmente como un espacio para que los partidos discutieran sus diferencias electorales para ir unidos. Es decir, que la MUD fue un instrumento eficaz de discusión de diferencias electorales. Como en este año no hay elecciones, la MUD quedó en el aire. Entonces cada partido tiene su propia estrategia y dentro de cada partido entiendo que hay diferencias. En este momento claramente, sí, yo estoy convencido que si hubiera una sola dirección política en función de lo que están pasando en las calles venezolanas, estaríamos mucho más adelante de donde estamos. Lo que pasa es que hay un sector, Leopoldo López, Vanguardia de Voluntad Popular, María Corina Machado, Ledesma y otros sectores que han asumido la estrategia de calle, mientras que Acción Democrática, entiendo que COPEI, por lo menos la mayoría de esos partidos, Primero Justicia, o sea, piensan que es una aventura, que pudiera suceder lo que pasó en el pasado, que se creaba mucho entusiasmo con que el gobierno se va, el gobierno no se va y viene después el desestimulo que eso significa, ¿no? En este momento, a mi juicio, parte del problema que tenemos es que hay dos visiones estratégicas en la dirección política de la oposición que no coinciden, y eso debilita evidentemente lo que está pasando en la calle venezolana. Entonces pienso que lo importante en este caso, y aquí vamos al qué hacer, entonces habría que plantearse realmente qué salida queremos nosotros. Eso es lo que hay que discutir. Evidentemente que la salida autoritaria militar, en lo personal, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque, como decía yo en Twitter, con veneno no se curan enfermedades. Pero una cosa es rechazar el golpe de Estado como solución mágica y otra cosa es ignorar que no hay solución sin Fuerzas Armadas. Porque es un problema elemental. Las Fuerzas Armadas es la única institución que tiene el poder físico, fáctico, de determinar en algún momento el rumbo de los acontecimientos. Claro, dentro de un contexto determinado. Y además la historia venezolana así lo demuestra. O sea, las crisis políticas venezolanas siempre han tenido como escenario principal a las Fuerzas Armadas. O sea, muere Gómez y hay la lucha por el poder. ¿Quién es el presidente? El ministro de Guerra y Marina, López Contreras, después que liquida políticamente al grupo de Guaycho Gómez y la gente y otra gente. Después viene otro presidente, Medina Angarita, ministro de Guerra y Marina. Entra el conflicto de ambos presidentes por la sucesión. López quería regresar, Medina no quería que regresara. Se ponen de acuerdo los militares con sectores políticos, entre ellos Betancourt, y cocinan la candidatura de Diógenes Escalante. Eso está muy bien ilustrado en varios textos. Diógenes Escalante se vuelve loco, se cae el proyecto, Biagini no logra resolver el problema de la unidad, se fragmenta el sector militar, se fragmenta el sector gubernamental, se fragmenta el sector político y Betancourt y Pérez Jiménez se ponen de acuerdo en el golpe de Estado. Después vienen las contradicciones dentro del propio gobierno, eligen a Gallego, elección general universal, a los 9 meses su ministro de defensa da el golpe de Estado, el delegado Chalbó y el Estado Mayor con Pérez Jiménez. De manera inesperada muere Chalbó, Pérez Jiménez, la Junta Cívico-Militar.
hasta que Pérez Jiménez se proclama en el 52. En el 58, el pueblo no tumbó a Pérez Jiménez. El pueblo, eso está testimoniado. Vean Tiempos de Dictadura de Carlos Teis, el documental. El pueblo sale en la madrugada del 23, en la mañana del 23, el 23 y el 24, pero Pérez Jiménez no sale por presión popular. Pérez Jiménez sale por descontento que se fueron acumulando. Claro, la resistencia tuvo su importancia, etcétera, etcétera. Muchos factores, siempre son muchos factores. Pero los factores eficientes están muy bien detallados. Arias Blanco con su carta pastoral del 1 de mayo, denunciando que Venezuela no vivía tan bien como decía el gobierno, que había problemas en los salarios del trabajador y en las condiciones de pobreza. El sector universitario se mueve en octubre, noviembre, básicamente en la UCB del 57. De manera sorpresiva, el 1 de enero, unos avioncitos sobrevuelan Caracas, militares, y una columna de tanques. Y Pérez Jiménez destituye a Vallenilla Lancia, a Pedro Estrada, y dice que todo está bajo control, y 20 días abandona el poder. ¿Y cuál es la junta que lo sustituye? Una junta perijimenista. ¿Quién preside la junta? Wolfgang Larrazábal, presidente del centro del club de los militares, del círculo militar. Un mes antes, Larrazábal tenía fama de ser muy servil con Pérez Jiménez. Era quien lo esperaba con la toalla y le brindaba el whisky. Y resulta que el que le brindaba el whisky un mes antes está en la presidencia de la Junta Militar. Después se meten factores civiles, factores empresariales, negociaron y se abre el compás de negociación que permitió las elecciones y la elección de Betancur. Esa es la historia venezolana. ¿Por qué ahora va a ser diferente? ¿O acaso ustedes creen que se puede sustituir un gobierno por otro en tiempos de crisis como este? Simplemente se va Maduro y entra Capriles. O sea, aquí necesariamente va a haber, tiene que haber, además para evitar una guerra civil, tiene que haber una negociación política en donde estén involucrados todos los factores, inclusive sectores chavistas. El chavismo no puede ser ignorado como protagonista político, nos guste o no nos guste. Ahí está el peronismo en la Argentina. ¿Por qué? Porque este tipo de fenómenos políticos duran. Cuando cambian las condiciones socioeconómicas que permitieron que el chavismo apareciera, va a desaparecer el chavismo. Pero mientras tanto hay que entender que tenemos que ir con presión de calle, no hay que abandonar la calle, con el 68 constitucional por delante, manifestación pacífica, derechos ciudadanos, derechos humanos por delante, si con todas las condiciones políticas de un demócrata, sin conspiración de por medio, pero tenemos que entender que tenemos que obligar al gobierno a negociar. Y el gobierno va a tener que negociar. Lo que pasa es que en este momento está en la fase de creerse dueño de la situación y por eso está apuntando toda la represión. Pero la represión retroalimenta la protesta. Y además la guarimba del gobierno, y ellos lo saben, lo que pasa es que no lo pueden decir, es la economía. La guarimba que de verdad va a poder contra la pared del gobierno van a ser las colas de la comida, el desabastecimiento. Entonces el gobierno en algún momento, porque repito, no creo que tenga la capacidad represiva ilimitada, va a tener que negociar, y ese es el momento del famoso diálogo. Pero lógicamente el diálogo tiene que hacerse como dicen los expertos, no invitados a Miraflores, yo hablo y usted se calla, o invitado a Miraflores, yo hablo y los insulto y usted se calla. Yo pienso que por dignidad, ni empresarios, ni partidos de oposición, ni ningún sector no puede ir a ninguna mesa de diálogo hasta que no se desarme el lenguaje. Lo primero que reivindica un ser humano es su dignidad. Yo tengo que respetarme a mí mismo para que me respeten. Y yo no voy a ir a un sitio. Yo he ido aquí a mesa, como los rectores fuimos a una mesa, a una conversación con área pública sobre temas educativos.
Y lo primero que agradecimos a Arias es que por lo menos el lenguaje nos respete. Después políticamente estamos en posiciones diversas y vamos a conversar, pero exigir respeto. El gobierno va necesariamente, porque la calle no se va a desactivar. Ya la calle, pero no se va a desactivar no porque Leopoldo López esté preso y lo diga, no porque María Corina lo diga, sino porque las condiciones socioeconómicas del país son insostenibles para la mayoría de la gente. Y el gobierno tiene que negociar. Entonces, cuando se monta el diálogo, ahí sí viene desarmar el lenguaje, y cuáles son las precondiciones del diálogo. En primer lugar, un facilitador, que en Venezuela pareciera ser que hay consenso que fuera la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, con la gran ventaja de que por primera vez la Iglesia venezolana está representada muy bien en el Vaticano, porque el Papa Bergoglio, argentino, conoce muy bien, él fue presidente del CELAC, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, muchos años, él conoce muy bien lo que está pasando en Venezuela y ha padecido lo que es el terrorismo. Entonces, un Papa que está claro. Y el secretario de Estado, Parolin, que acaban de nombrar, cardenal, fue nuncio apostólico 6 años en Venezuela, de tal manera que él conoce muy bien lo que acá está pasando. Ahí tenemos un aliado importante. Es el facilitador, a mi juicio, con observación internacional. Pero ¿cuáles son los observadores internacionales? UNASUR, el ALBA, la OEA. No, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Sí, el organismo más representativo a nivel internacional, sin menoscabo de que puedan participar observadores de cualquier otro tipo de organización. Yo creo que sobre esa base es que realmente la crisis en la calle, el desarrollo, el desarmar el lenguaje, las precondiciones para el diálogo, la incorporación de todos los sectores y entonces pasar a una negociación que no puede ser solamente económica, señores. Porque a ustedes le pueden desarmar 4 o 5 leyes, las pueden desactivar, le pueden permear algunos dólares que no hay, pero no va a haber activación económica hasta que de manera expresa no se cancele el plan de la patria, porque el plan de la patria ya está establecido legalmente y es el modelo cubano calcado. Entonces hay que condicionar el diálogo económico al diálogo político y viceversa, porque al final todo empieza y termina en la política. Y ahí es cuando sí vamos a entrar en un forcejeo de cambio de gobierno, de transición. Y la transición se puede manejar con criterios constitucionales. Yo soy uno que sostiene de manera, no lo puedo demostrar, que sostiene la idea de que en cualquier momento el señor Maduro, su propia gente lo va a cambiar. Lo va a cambiar, porque ahí se cumpliría entonces el chivo expiatorio. Toda la carga de culpa se la montamos a él. Los 14 años de Chávez, los muertos estos últimos meses, y entonces ya castigaba a Maduro y entonces ya nos lavamos las manos. No, cuidado, sucede eso y cometemos el error de creer que se resolvió el problema. Y es cuando comienza el problema, porque es cuando hay que empezar a negociar en serio. La transición democrática y la Constitución lo permite. La Constitución habla de renuncia. La Constitución permite asamblea constituyente, la Constitución permite acuerdos parlamentarios para establecer ciertas condiciones, de tal manera que sin abandonar el marco constitucional, pero con la calle por delante y los conceptos claros, nosotros podemos a corto plazo, en semanas o meses, apostar perfectamente a una transición política difícil, traumática, no exenta de violencia, pero que nos permita a mediano plazo, meses o 1 o 2 años, a llegar a una negociación del poder, porque en Venezuela no está en discusión el gobierno, en Venezuela está en discusión el concepto hegemónico del poder. Y cuando nosotros discutamos el concepto hegemónico del poder y nos apropiemos otra vez de la negociación política, entonces cuando tenemos que entender que podemos refundar la democracia venezolana.
Y es el propósito y el proyecto, la refundación democrática del país para entrar definitivamente al siglo XXI. No me extiendo más porque no hay tiempo.